y le damos los muy buenos días al profesor Adalberto Cuevas. ¿Cómo le va? Buenos días, todo bien acá, soportando el frío de Uruguay. Pero sigue sin acostumbrarse. ¿Pero hace cuánto que está en Uruguay usted? Y 24 años, Pero ya tendría que haberse acostumbrado. No, ustedes no se acostumbran, me acostumbro yo, soy del Caribe, es difícil. Claro, nosotros no nos acostumbramos, tiene razón, porque lo sufre, ¿no? Sí. Igual no sufro tanto como cuando llegué el primer año, que llegué a pensar en regresarme a mi país porque no soportaba el frío, y ahora por lo menos lo soporto, ¿no? Se pone la Y campanita. busco variantes, sin mucho abrigo, busco Ahora, variantes. esas cosas que nunca nos planteamos, ¿no? Hoy que estamos acostumbrados a ver cada vez más inmigrantes en nuestro país, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, puertorriqueños no tanto, dominicanos, cubanos, muchos. ¿Cómo? Eso es lo primero que se sufre, ¿no? Sí. Cuando llegas acá te encuentras todo divino hasta que te empieza a tocar el frío. Todo divino porque la gente es muy sociable, muy hospitalaria, y te encuentras cosas que no viste en tu país. No es la cuestión para la que venimos a hablar, sí, pero sí. Esas cosas que dicen todos de ir al super... Yo el otro día charlaba con un muchacho joven, 21 años, cubano, y me decía... Dice, lo que yo precise para comer o para lo que sea, en cualquier boliche o kiosco en mi barrio lo encuentro. Dice, eso para mí era impensado. Él se vino hace 2 años. Dice, para mí era impensado en mi país, ¿no? Sorprende eso, claro. Y además, la variedad que tú llegas, y yo cuando llegué al principio, ¿cuántos tipos de queso? Yo conocí un solo queso blanco. Y estos quesos, no sabía ni los nombres de los quesos. Los cortes de carne, se divertían conmigo los carniceros cuando yo, en día de aguja, no, yo no como pescado, no es pescado, es carne, no, pero es un corte de carne de res. No sabía que había un corte que se llamaba aguja. Porque allá cuando vendían carne de res, que ya no venden, era carne de res, la que te daban, que era de segunda clase, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, son cosas que para el que sale a buscar otro destino, un destino mejor, seguramente que se nota el cambio, más allá de que somos caros, eso sí, también lo siento. Sí, también un país caro. Profesor, charlamos el otro día y hemos hablado con muchos profesionales en la materia en estos días a raíz del fallecimiento de la boxeadora Oliveros, pero más allá de eso es un tema interesante hablar de todas las cuestiones vinculadas con el consumo de determinadas sustancias para mejorar el rendimiento físico, de sustancias para generar masa muscular, los anabólicos, las bebidas energizantes, todas estas cuestiones que uno se acostumbra a ver, pero que no debería acostumbrarse el organismo a consumir. Sí, realmente es un flagelo que está afectando notablemente al deporte y a la población en general también, porque no solamente es el que practica deportes, es el que va un día al gimnasio porque quiere verse mejor, mejorar su físico. Alguien le recomienda tomar un suplemento. El suplemento puede que esté contaminado con un anabolizante, por ejemplo, y lo consume creyendo que está consumiendo un complejo vitamínico, por ejemplo, y es un riesgo tremendo para la salud. El sistema antidoping mundial cada día está perfeccionando los métodos de búsqueda de las personas que consumen doping para trampas en el deporte, pero sobre todo no por la trampa, que es un elemento importante a tener en cuenta, sino por el daño a la salud. O sea, lo primero que se analiza es cuánto perjudican las sustancias que se consumen en la salud. Y, por ejemplo, este caso de sospecha, porque realmente el caso de la boxeadora fallecida, no hay una prueba de que ella consumía anabolizantes, sino que hay una sospecha. Nosotros en el deporte siempre cuando vemos cambios muy bruscos en rendimiento o en el físico, enseguida sospechamos que se está consumiendo un anabolizante, porque hay estudios que demuestran en qué tiempo puede mejorar la hipertrofia muscular, por ejemplo, en qué tiempo puede mejorar la capacidad aeróbica de un deportista, y cuando uno sobrepasa esos tiempos, empieza la sospecha del especialista sobre el tema, y más sobre todo el equipo de antidoping que está a la caza, pero sobre todo no tanto por sancionar, sino por evitar que la gente consuma estos elementos que son perjudiciales para la salud. O sea que el doping tiene dos componentes negativos importantes: el tema de la deshonestidad, de no hacer un deporte limpio, y el tema de la salud, que es a nuestro juicio lo más importante. Yo recién pasé un curso de actualización y es increíble las cosas que aprendí, que yo pensé que me sabía muchas cosas de doping y antidoping,
por trabajar todo el tiempo vinculado con el equipo de Uruguay, también lo hacía en Cuba, acá con Veloso, que es el que dirigía el proceso. Siempre teníamos charlas, intercambios, hemos planificado charlas a los deportistas que están acá en Maldonado y también no solo en atletismo, en todos los deportes, porque a cada rato encuentran a uno positivo y eso queremos evitarlo por todos los medios. Ya hemos tenido los casos de la San Fernando, por ejemplo, sonados recientemente, ganadores históricos de la San Fernando que han dado positivo, y no queremos que esto pase. Eso realmente ensombrece un evento de prestigio internacional como era San Fernando. Y que tengamos un deportista nuestro que dé doping también nos crea un problema de imagen negativa ante la comunidad en general, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas sustancias que, además de que están prohibidas en el consumo para el deporte, son muy perjudiciales a la salud, que pueden provocar incluso la muerte. Está muy bueno esto que usted está diciendo, porque del otro lado no solamente están los deportistas, que muchos de ellos tienen claro por el camino que van y el camino que eligen, pero también está la familia, la madre, el padre de ese joven que capaz que viene del gimnasio o que viene de una actividad física o que viene del plantel de lo que fuera, o que se le antoja empezar a verse más musculoso, más marcado para generar una imagen física diferente a la que tiene, y dice, comprame esto o dame plata para comprar aquello, o estoy consumiendo tal cosa, y no todo por ser comprado en un supermercado, ¿no? Porque no quiere decir que lo compre ni de contrabando ni nada que se le parezca, en lugares que están debidamente reglamentados y que capaz que dicen no es perjudicial para la salud, pero lo termina haciendo, ¿no? Sí, los suplementos realmente son una duda todo el tiempo. Ahí tuvimos el caso, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un atleta que, sin saber que estaba el suplemento contaminado con un elemento dopante, lo consumió, dio positivo, demostró que el pote, o sea, el elemento que él había consumido, se compró una muestra espejo en el mismo lugar que la compró, se analizó por el equipo antidoping y confirmaron que efectivamente estaba contaminado. El prospecto no decía nada. Sin embargo, él daba positivo. Quiere decir que consumió un doping y no era voluntario su consumo, pero aún así lo sancionaron, 6 meses de separación del deporte, no pudo ir al mundial, y es triste realmente para un deportista que entrena todo el año. ¿Un atleta? Un atleta, sí, eso ocurrió con Andrés Silva. Y fue triste para él, que estaba ya en el mundial, le dijeron, no puedes competir porque estás suspendido 6 meses, pero bueno, se demostró que yo no sabía que estaba contaminado el suplemento, igual le pusieron 6 meses. Bueno, tuvimos el caso también de Alexander de los Santos, que dio positivo, en este caso consumió EPO, que aumenta la capacidad de eritropoyetina, o sea, aumenta la posibilidad de transporte oxigénico en sangre, y esto es muy perjudicial para la salud. Después confesó que había consumido, 2 años sancionado, y ahora tuvimos los casos de la San Fernando, el caso de Zamora, el más reciente, que fue sancionado 4 años por consumir doping, 3 elementos anabolizantes. Por más que él dice que no lo consumió, bueno, el equipo antidoping encontró que había consumido estas sustancias que son prohibidas. Y bueno, el caso de Bruno, el argentino el deportista que más San Fernando ganó acá, hasta en la historia, también dio positivo y bueno, fue suspendido por 4 años y creo que ya no corre más. Pero en los gimnasios, el consumo es increíble, de anabolizantes sobre todo, porque muchos jóvenes quieren aumentar su masa muscular en poco tiempo, o sea, quieren hacer lo que se podría hacer en 2 años, hacerlo en 2 meses. Y esto, inconscientemente, muchos que no saben lo que están consumiendo, pues se están afectando el hígado. ¿Y qué es lo que hacen estos productos? ¿Que te inflan los músculos? ¿Por dónde pasa la cuestión de lograr en 2 meses lo que con el entrenamiento normal se podría lograr en 2 años? O capaz que tampoco en 2 años, capaz que demora más. Sí, no, es un tema metabólico, ¿no? O sea, el metabolismo tiene 2 fases. La fase anabólica y la fase catabólica. La anabólica es la que genera la creación de tejido muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La testosterona es una hormona masculina que nosotros producimos, también las mujeres tienen testosterona, pero menos cantidad que los hombres. Si usted consume adicionalmente testosterona, ¿qué está pasando ahí? Usted está acelerando el proceso anabólico de formación de tejido muscular, porque la testosterona contribuye con el incremento de la masa muscular. O sea, la hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular, no tanto la fuerza como si la hipertrofia en cuanto a volumen de masa muscular se ve aumentada
un porciento altísimo. O sea, lo que usted podría lograr con ejercicios repetitivos, por ejemplo, durante un año, puede que lo consuma en 3 meses. Y ahí se ve un cambio brusco de una persona que usted de repente dice, bueno, este era el que yo vi hace 2 meses, no puede ser, este es otro. Lo cambiaron completamente. Y es porque fue acelerado su proceso. ¿Cuál es el tema? El organismo deja de producir testosterona natural y ya empieza a tener problemas. Por ejemplo, muchos empiezan a tener impotencia, muchos quedan estériles. Las mujeres, por supuesto, cambian bruscamente su cuerpo, se vuelven masculinoides. Pueden también quedar estériles las mujeres, pero lo más grave es que se afecta el hígado, se afecta el páncreas, se puede generar un cáncer y se pueden generar tendencias a que haya, por ejemplo, una limitación en cuanto a la circulación sanguínea en el cerebro. Se crea una isquemia en el cerebro y puede traer como consecuencia la muerte. O sea, muchas muertes por isquemia cerebral, o sea, por un accidente cerebrovascular, se producen porque hubo un anabolizante que trajo como consecuencia cambios importantes y que provocó que la sangre se coagulara con facilidad, y eso trae como consecuencia la muerte. Igualmente, un infarto del miocardio puede ser provocado por el consumo también de anabolizantes. Bueno, ni hablar de los energizantes, ¿no? Hay energizantes que pueden traer como consecuencia un paro cardíaco y una muerte súbita. Y cuando van a ver si lo pueden sacar, no pueden sacarlo de la muerte porque fue un infarto masivo. O sea, no fue un pequeño infarto, fue un infarto notable, importante. Entonces, es muy, muy grave lo que está pasando hoy en la comunidad con el consumo así de los suplementos sin saber que realmente tienen suplementos. Nosotros en el curso nos dijeron, no consuman suplemento ninguno, no lo consuman. Alimentación apropiada y lo que el médico recomienda, si es necesario. O sea, el médico dice, ¿qué te falta? Vitamina C, te va a mandar a consumir vitamina C. El complejo B, te va a mandar a consumir el complejo B. Pero estos suplementos que dicen que tienen de todo tipo de vitaminas, no sabemos qué tienen adentro, porque nadie vio qué hicieron con el suplemento cuando lo produjeron. Entonces es un riesgo enorme consumir. ¿Y cuáles son los más normales? Por ejemplo, uno ha escuchado hablar 1000 veces de la creatina, de un montón de cuestiones que se consumen. ¿Qué es lo más normal y que tampoco está bien? No, la creatina es un componente que te ayuda también a la masa muscular. Tiene sus efectos negativos también, porque la creatina puede traer como consecuencia que se aumente la cantidad de líquido intracelular y por eso puede aumentar el peso corporal también. Nosotros tuvimos atletas que consumían creatina y tuvimos que sacársela, porque junto al aumento de la masa muscular aumentaba la cantidad también de líquido intramuscular y eso trae como consecuencia un peso adicional. Es como si corriera con una mochila. Entonces la creatina no es doping, es un suplemento que se puede consumir recomendado por el médico con las dosis apropiadas que el médico te da y con un control sistemático de cómo se va consumiendo. O sea que no es consumir creatina por darle creatina y ya, porque el organismo tiene un nivel de soporte que cuando te pasa a ese nivel trae como consecuencia desajustes importantes hormonales y metabólicos. Por consiguiente hay que tener mucho cuidado con el consumo de creatina. Lo mismo pasa con la carnitina, que no es doping, o la cafeína, que tampoco es doping, pero los excesos todos son dañinos a la salud. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, y que sea el médico quien lo recomiende y en la cantidad que realmente se requiere para una persona que está haciendo actividad física fundamentalmente. Usted está hablando de situaciones que son graves, vinculadas con temas de la salud. ¿Se realizan los controles que realmente se deberían realizar por el Ministerio de Salud Pública al respecto, de controles en los gimnasios, de controles en las farmacias, en los supermercados, de que todos los productos que se vendan sean aceptados y tengan los controles de calidad necesarios? Bueno, realmente está establecido que los productos que se venden en farmacia tienen que ser productos aprobados por el Ministerio de Salud Pública. O sea, no puede ser que usted venga y compre una cosa, la trae y la empieza a vender. Está regulado eso. Pero fuera de ese mercado, que no es la farmacia, se venden muchas cosas. Usted puede encontrar un suplemento que esté en un supermercado y puede que no esté aprobado. No esté aprobado por el sistema que está legalmente funcionando en el país. Porque alguien lo compró, lo pasó y lo empezó a vender. O en un gimnasio alguien compró, lo trajo y lo empezó a vender. O sea, circula, y en Argentina se habla de una mafia. Se habla de una mafia que vende suplementos y que realmente es una vía de enriquecimiento importante, ¿no? Hay un tráfico importante también en Uruguay, no podemos negarlo,
Porque ¿de dónde sacan entonces los deportistas cuando dan positivo? Por ejemplo, el EPO. La EPO la consumen de gente que la traen y se la suministran, es inyectable además, y es una variante que ayuda al deportista a mejorar su capacidad de rendimiento, sobre todo la resistencia aeróbica. Es como si hubieras ido a entrenar a la montaña, pero entrenando en el llano, te generan un incremento de la hematopoiesis, que es la producción de sangre y componentes de la sangre, y por tanto tiene un transporte oxigénico mayor porque tiene más glóbulos rojos y más hemoglobina que lo común. Pero ¿qué puede traer como consecuencia de esto? Un tromboembolismo, o sea, una embolia que te trae como consecuencia la muerte, porque un émbolo circula, se aloja una arteria más fina en el cerebro y genera un accidente cerebrovascular, y ahí provocó una hemiplegia o la muerte incluso, que fue lo que le pasó a esta boxeadora, que no podemos asegurar que en el caso de ella haya sido por el consumo de anabolizante. De hecho, al final se había detenido la cremación de ella para hacer un estudio post-mortem, o sea, le iban a hacer realmente una autopsia, no se hizo, que se suspendió y no se sabe si realmente consumía o no. Pero es cierto que hay muchas enfermedades que surgen en el sistema cardiovascular producto del consumo de anabolizantes y que conducen incluso a la muerte. Mucha gente joven que fallece, te ve un deportista con 35 años todavía activo, de repente le da un paro cardíaco. ¿Y qué pasó? Después queda en la oscuridad, no se investiga mucho, pero cuando usted analiza con profundidad, estaba consumiendo anabolizantes. ¿Es esto que el deporte de élite no es salud? El deporte de élite no es salud realmente. El deporte de élite siempre tiene riesgo porque todo el tiempo se está lidiando con un estado que se llama estado prepatológico, o sea, está al borde de caer en un estado patológico. El entrenador tiene que tener la agudeza, la percepción precisa de sacarte de ese momento en que te puedes pasar a una enfermedad como por ejemplo el sobreentrenamiento. La sobrefatiga es constante, estamos todo el tiempo jugando con un riesgo y hay otros elementos también que tienen que ver con riesgo de salud, el mismo infarto del miocardio, la muerte súbita a veces es por una sobrecarga. O sea, no sabemos cuándo el sistema nervioso va a soportar una carga determinada. Está muy al límite el deportista. Estamos siempre al límite. Y lo mismo pasa con el corazón. O sea, un detallito que estamos ahí, es como un cristalito. El deportista cuando está en el nivel de élite, para rendir a su máximo, está al borde de su rendimiento, también está al borde de perder la salud. O sea, es muy importante trabajar siempre con un médico deportólogo que esté atento, con un psicólogo que atienda, porque a veces los cambios psicológicos también están informando qué está pasando con la salud en general. Y bueno, es el entrenador el responsable de todo. Tiene que estar chequeando todo el tiempo cuántos cambios se producen, está revisando qué pasa con el sueño del deportista, qué pasa con su recuperación ante una carga que sea importante. Hay que estar midiendo los momentos en que la carga baja y cuándo hay que subirla. O sea, esto hay que tener mucha claridad en cuanto a la preparación del entrenador. A nivel de élite, el doping siempre está un escalón más arriba de los controles, o sea, existe en la altísima competencia en la que mueve millones de dólares, en la que mueve enormes cantidades de recursos en materia de publicidad, de sponsoreo, existen laboratorios buscando la forma de burlar los doping para que ese deportista pueda rendir más y pueda seguir siendo top. Existe. O sea, es como una guerra entre los que producen el doping y los que están luchando con el antidoping por el deporte limpio. Es una guerra constante que yo siempre lo comparo con la policía y el ladrón. O sea, el policía está previniendo que no roben, que no maten, o sea, que no cometan actos delictivos, pero el ladrón está pensando todo el tiempo cómo cometerlo y siempre está adelantado. O sea que el policía tiene que actuar cuando ya se cometió o cuando está por cometerse el delito. Entonces, en el doping pasa lo mismo. Hay bioquímicos, médicos, que no tienen de ética nada y que se dedican absolutamente a investigar cómo burlar los sistemas antidoping y cómo crear borradores del doping. O sea, por ejemplo, ahora si alguien consume un diurético, te diría, bueno, pero el diurético no mejora el deporte. No, pero el diurético es un borrador de doping. O sea, hay quien consume, por ejemplo, anabolizantes, después consume diurético, y si a algún deportista sin tener un problema renal le encuentran diurético, le da positivo el doping. Pero ¿cómo? No tiene que ver nada el diurético, sí tiene que ver porque lo usan como borrador. Y así hay muchos medicamentos. O sea, que el diurético no mejora al deportista, el diurético lo que hace es limpiar el organismo del deportista del doping que utilizó en la competencia. Exactamente, o sea,
Normalmente cuando se consume anabolizante, usted después con el tiempo deja de consumirlo y el organismo tiene la capacidad de ir limpiando, pero demora, por ejemplo, 2 meses. Como él quiere competir entre una semana, ¿qué hace? Consume diurético, limpia rápidamente el organismo, cuando le hacen un control no le encuentran la sustancia inespecífica del doping en este caso, ¿no? O sea, ahí se manejan los conceptos de sustancia inespecífica y sustancia específica. El doping este que se hizo muy famoso, que es a través del congelamiento de la sangre, hay un montón de variantes que uno cuando las escucha dice, pero ¿qué es lo que están logrando acá con esto? ¿Y hay determinados deportes que son más propensos que otros al doping? Sí. Hay deportes que tienen que ver con la fuerza y la explosividad y la velocidad, y estos se van a consumir más los anabolizantes, que son los que generan más masa muscular. Y los deportes que tienen que ver con resistencia, pues van hacia la parte de la eritropoyetina, por ejemplo, que es lo que genera más cantidad de hemoglobina y circulación de glóbulos rojos. O sea que según el deporte, es el doping que se consume. Por ejemplo, el tiro deportivo. Bueno, el tiro deportivo ¿consume doping? Sí, el doping que consumen son los medicamentos que son tranquilizadores. O sea, un medicamento que sea sedante es doping para un deportista, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque el de tiro deportivo, el de arco y flecha, ¿lo consume para qué? Para estar lo más sereno posible a la hora de tirar. Y es un doping, entonces está haciendo trampa, ¿no? Pero no solamente está haciendo trampa. Estos medicamentos tienen efectos colaterales en el sistema nervioso central que traen como consecuencia daños irreversibles. Por eso es que el equipo antidoping los persigue. Porque no es solamente por la trampa, que también es un elemento a tener en cuenta, es por la salud fundamentalmente lo que está pasando. Entonces es realmente una guerra constante de los que producen el doping, los que lo utilizan, los que lo venden, que es un comercio, es droga. Es un comercio. Además, el deportista después que empieza a consumir doping, se hace adicto también. Porque si no lo consume, él va a ver que la masa muscular le baja. Por ejemplo, en el caso de consume anabolizante, cuando usted deja de consumir durante 15 días los anabólicos, la masa muscular baja estrepitosamente rapidísimo. Y dice, no, aguanta, tengo que volver a tomar. Entonces, es también una droga a la cual se suma el deportista como cualquier droga, ¿no? Como el que consume marihuana, cocaína, igual. Se hace automáticamente dependiente del consumo de ese elemento. El atletismo, el ciclismo, la natación, ¿cuáles son esos deportes en los que permanentemente esa carrera poliladron, como dijo usted recién, está presente? Bueno, yo diría que no hay ningún deporte exento, ¿no? Pero bueno, se ve más en ciclismo, los casos de EPO, igual que en atletismo, en resistencia, en velocidad y lanzamiento, los casos de consumo de anabolizantes. Los luchadores, los judocas, los de halterofilia, los de fisiculturismo, eso es terrible, ¿no? Ya estaban a punto de solicitar, de hecho hay una corriente pidiendo que en el fisiculturismo se acepte el consumo anabolizante como algo normal, que no se considere doping. Y eso realmente es una idea... Sería muy grave, ¿no? Sí, es macabro eso, ¿no? No le importa a la gente. Y usted ve una persona que practicó fisiculturismo y consumió doping, que en un momento dado tiene que suspenderlo, y después cuando usted lo ve dice, pero ¿y este es? Lo cambiaron, porque se degradan tanto físicamente, no solamente porque baja la masa muscular, sino porque se le modifica el metabolismo, aumenta la adiposidad a nivel abdominal, y te ve que se convierten enseguida en personas que son obesas. Y fue que el metabolismo se le modificó en la fase anabólica y empezó a fijar más grasa que la común. O sea que hay una enorme cantidad de efectos negativos del doping, que incluso algunos no son estudiados suficientemente. O sea, todavía hoy hay efectos negativos del doping que todavía no se consumen, no se conocen, mejor dicho. Entonces, es una guerra constante, como usted bien dice ahorita. Bueno, hay gente que se dedica, sí, hay gente que se dedica a eso y gana mucha plata. Y tienen su avión privado gracias al doping, ¿no?, a que producen. Y lo otro es lo que generan mecanismos tramposos también, porque el doping no solamente es por consumir como elementos, ¿no?, también por procedimientos que son tramposos, como el que usted mencionaba ahorita, que es el de transfusión sanguínea. O sea, si usted a un deportista le empieza a sacar sangre y la empieza a guardar, incluso le da calidad a la sangre esa, y al cabo de un tiempo se la vuelve a poner, o sea, le hace una transfusión de su misma sangre, suponga que él tenía circulando, por ejemplo, 6 litros de sangre. Usted saca 1 litro,
¿el organismo qué hace? Lo reproduce inmediatamente, porque el mecanismo de reproducción está constantemente, el organismo siempre está reproduciendo, porque es un mecanismo natural. Y bueno, ¿qué pasa? Usted le pone rápidamente 1 litro más, que usted se lo sacó al mismo, no va a ser ningún problema porque es su misma sangre, pero no está compitiendo con 6 litros, está compitiendo ahora con 7 litros. Por consiguiente tiene mucho más rendimiento. Siempre hubo sospechas de deportistas que tenían un nivel altísimo y que usaban este procedimiento. ¿Y cómo se detecta eso? Y eso se detecta con un estudio de sangre donde se confirme que el nivel de sangre que tiene la persona no es lo común. O sea, hay límites del organismo. Cuando usted pasa, por ejemplo, los límites del hematocrito, bueno, hay que ver la causa de esto. Entonces se empieza a hacer un estudio histológico y se confirma que efectivamente había hecho un tratamiento de ese tipo. O sea que ese es, yo lo he escuchado eso y nunca entendía las razones. O sea, se quitan sangre, el cuerpo produce la sangre, la sangre creo que se congela o no sé, o se pone en... Sí, se mete en reservorio. Sí, se mete en reservorio, se lo vuelven a poner, al tener más sangre, tiene mayor capacidad atlética. Más rendimiento de resistencia, eso es para los deportes de resistencia fundamentalmente. Es una trampa deliberada, ¿no? Maratonista, por ejemplo. Maratonista, un ciclista de ruta, sí. Un nadador de larga distancia. Sí, cualquiera que sea resistencia. Y es muy difícil eso. Detectarlo. Poder detectarlo. Es muy difícil. Sí, cada vez que se sospecha... ¿Cuáles son los sistemas de doping hoy que son más complicados de detectar o la modernidad en los últimos pasos de la tecnología del doping? No, yo diría que todos son difíciles de detectar porque, ¿qué pasa? Como le decía ahorita, se han creado muchos sistemas que son de borradores. Y el borrador no aparece en el sistema de control todavía. O sea, el sistema antidoping tiene para encontrarte la sustancia que tú consumiste. Pero puede ser que tú tengas un borrador que genere un compuesto químico interno y cuando te hacen el estudio no te lo encuentran. Para encontrar hoy, por ejemplo, el que consume EPO, es casi obligatorio hacer un control que se llama control cruzado, que es tomarle una muestra de orina y también de sangre. Porque generalmente, bueno, de orina. No, de orina y sangre. Porque es la forma de tú encontrar los elementos específicos o los elementos inespecíficos. Porque bueno, cuando usted consume ya directamente sabiendo que lo que está consumiendo, va a encontrar los anabolitos, que son los derivados del proceso de lo que usted consumió, de la sustancia que se consumió, y eso demuestra que usted consumió esa sustancia. Yo escuchaba el otro día uno que decía, no, pero lo que le encontraron fueron los anabolitos. Sí, pero esos anabolitos son porque el organismo está limpiando la sustancia que utilizó como doping. O sea que eso demostró que consumió el doping como tal. Y ahí lo sancionan. Es complicado. Para que nos quede una especie de enseñanza, porque hemos hablado mucho del deporte de élite y a veces el deporte de élite es también el que tiene más información al respecto. Pero hoy en la casa de un vecino, de una vecina, no necesariamente un hijo, puede ser un amigo o una persona que está en su casa escuchando y dice, pero si a mí me dijeron que tomara esto, que no había problema. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted haría con respecto a este tema? Sí, en este caso yo recomiendo que se consuman, cuando hay suplementos por consumir, lo ideal es no consumir suplementos. Una buena dieta, una buena alimentación es suficiente para satisfacer la demanda del organismo y no hace falta un suplemento. Cuando sea necesario el suplemento, nosotros siempre los deportes decimos, no, si el médico no te manda un suplemento, no lo consumes. Debería ser un suplemento que esté certificado por el Ministerio de Salud Pública de que lo que contiene el prospecto es exactamente lo que tiene ese suplemento. O sea, que no se consuman cosas que se venden por ahí, porque esas cosas que se venden por ahí, que no sabemos dónde salen, son las que generalmente tienen una contaminación, sobre todo en esto de los anabolizantes. Porque ¿qué hace el que vende? El que vende quiere que usted mejore, porque así usted le va a comprar. Cuando usted vea que está mejorando, ¿qué va a hacer? Va a seguir comprando. Entonces, ciegamente lo contaminan, sabiendo que están contaminándolo, porque usted cuando vea que mejoró la masa muscular va a seguirlo comprando. Pero lo está haciendo adicto. Y generalmente son medicamentos que no están certificados, o sea, no están, como usted va a ver, no tienen un lote comprobado de producción y por consiguiente es algo que está circulando en un mercado, por decir de alguna manera, negro, ¿no? En un mercado que no es legal. Y desgraciadamente abunda mucho en muchos gimnasios, yo no podría decir específicamente cuál no, pero en muchos gimnasios, incluso algunos compran, que tienen un gimnasio, lo compran creyendo que están comprando algo bueno,
Porque bueno, si tú compras algo que lo compras en 100 pesos y lo vendes en 150 pesos, ya te ganaste 50 pesos, es bárbaro, es un buen negocio. Pero algunos creen que lo están haciendo bien, no saben ni siquiera que están vendiendo y están generando un problema realmente en las personas que lo están consumiendo. Así que yo siempre sugiero eso. Primero, que sea un medicamento que esté certificado y que esté aprobado por el Ministerio de Salud Pública del país. ¿Se hacen campañas de información aquí en Maldonado? Sí, nosotros hemos hecho varias conferencias, hemos invitado a Deloso a dar conferencias. Generalmente lo hacemos con los atletas de élite, que son los que más cuidamos, pero en este campo a veces hemos hecho también para la población completa. El tema doping, el tema droga es algo que deberíamos estar todo el tiempo tocándolo, porque cada día va cambiando. Yo le digo, increíble cuando yo empecé a recibir el curso, cuántas cosas no sabía, ¿no? Y las sanciones son cada vez más severas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un medicamento que lo voy a consumir, lo tengo en la mochila, ¿no? Y el sistema de control antidoping me encuentra el medicamento y se lo tengo en la mochila. Los revisan y encuentran que está contaminado, me sancionan. Y yo no lo consumí, solo lo tenía en la mochila. Si yo, por ejemplo, le digo a un atleta, mira, te conseguí esto, consúmelo, y ese atleta da positivo y dice que yo fui el que se lo di, yo también soy sancionado porque fui el que se lo di. O sea, los sistemas de sanción cada día son más severos porque hay que evitar que esto continúe creciendo. Y pueden terminar con la carrera de un atleta, ¿no? Sí, generalmente termina con la carrera de un atleta. La sanción mínima, que cuando tú no sabes que lo consumiste, hoy es 1 año. Fuera del deporte, de competencia, no puedes entrenar en los centros deportivos, no puedes estar vinculado con nada del deporte. Es 1 año cuando no sabías, se confirma que no sabías que estaba contaminado el suplemento que estabas consumiendo. Cuando se confirma que sí sabías, y no se encuentra ningún elemento para demostrar que tú no sabías, o sea, que lo estás consumiendo voluntariamente, entonces son 4 años. 3 años o 4 años, depende del caso. Hay quien colabora y desde el principio dice, sí, mira, yo sí consumí, y consumí esto, y es posible que la sanción se le ponga en 2 años, porque está colaborando y da información, digo, mira, me lo compré en tal lugar, y ahí está ayudando a que se elimine este gran problema que tenemos hoy en la sociedad. Profesor, la última le voy a preguntar, y esto no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con la composición del Uruguay en el futuro. La llegada de inmigrantes nos va a generar a nuestro país hijos con una genética que Uruguay no tiene hoy para determinados deportes y quizás podamos empezar a ser competitivos. Le estoy hablando desde no sé, jugadores más atléticos en el básquetbol, un poco más altos, una genética especial para el atletismo, como tienen por ejemplo los cubanos, como tienen venezolanos. ¿Eso sucede? Sí, a la larga va a influir sin duda, ¿no? Los cruces, habría que empezar a cruzar, ¿no? Sí, influye la genética. En muchos deportes la genética decide, ¿no? Hay deportes, por ejemplo, la velocidad, el que no tiene las fibras blancas, las fibras rápidas genéticamente ya de nacimiento, no va a ser rápido. Entonces, se ha probado, por ejemplo, que hay determinadas razas que tienen más fibras blancas, que son más rápidos, más dinámicos. En Uruguay hay una heterogeneidad inmensa en la población. Nosotros hicimos un estudio para la búsqueda de talentos entre el 2001 y el 2009, que fue interesantísimo. Y vimos cómo la diversidad genética del Uruguay es tan amplia. Por ejemplo, usted va a Colonia, encuentra personas que son de mucha talla porque están vinculados con los alemanes. Entonces es una descendencia ahí genética. Si vas al norte, te encuentras mezcla con muchos que son de frontera, con brasileros, mezclan mucho con negros, mestizos, entonces tienen mezcla también de gente con mucha fuerza, mucha posibilidad de fuerza y potencia. Pero sí, en la medida que se va aumentando la población que va llegando al país, la mezcla debe generar cambios genéticos que son favorables. A esto se le llamó, en un estudio que hizo un investigador francés hace mucho tiempo, en la década del 60, de apellido Lacalle, no el presidente justo, ¿no? Él decía que hay una tendencia secular en la población cuando hay gran inmigración en un determinado nivel de una población determinada. Eso le llamo tendencia secular. O sea, eso existe y es probable que se vaya generando acá en el país. Hay que esperar. Igual yo digo que acá hay muchos talentos, hay que buscarlos,
pero hay muchos talentos que se pierden desgraciadamente por el deporte nacional que es el fútbol, porque alguno que es muy rápido, que podía ser un velocista, empezó en fútbol, resulta que no es muy hábil y se frustró, no llegó a nada, sin embargo pudo haber sido un gran velocista. Le pongo un ejemplo, Ever Viera, el mejor velocista que hemos tenido en Uruguay, todavía sus récords están ahí, que en un momento fue el mejor velocista de raza blanca en el mundo. Cuando Ever Viera empezó con fútbol. Si hubiera seguido en fútbol, no hubiera llegado a nada. Sin embargo, llegó a ser un deportista a nivel olímpico. Ese es un gran problema el tema ese, ¿no? Que muchos deportistas se quedan en un deporte, no dan en ese deporte y podían ser buenos en natación, en básquetbol, en gimnasia artística, en voleibol. De ahí la importancia que reviste, y de eso hemos hablado ya con la Dirección de Deporte a nivel nacional, que se sigan haciendo estudios de búsqueda de talentos, porque talentos tenemos, para convencer a los chicos, mira, tú tienes 13 años y tu perspectiva realmente no está en el fútbol o no está en el voleibol, está en atletismo o está en natación. Bueno, natación hay que buscarlo más temprano, ¿no? Pero esa búsqueda habría que seguirla haciendo y generaría mejores niveles en el deporte de élite. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Terminamos por aquí, cerramos en redes sociales, cerramos en el canal 56 de Punta Cable. Pasó el profesor Adalberto Cuevas, hablando fundamentalmente del doping, pero también de otro montón de cuestiones que atañen a la actualidad nacional. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos.